Gloria a Dios en esta tarde, día 5 de abril del 2020. Damos la bienvenida a todos aquellos que, conectándose a este canal, lo hayan hecho con el deseo de glorificar al Señor y de adorar su nombre. Nos encontramos yo, mi hermano Sisquetó y mi esposa delante de todos vosotros, alrededor de una mesa, aquí en casa, en confinamiento, esperando la voluntad del Señor. No en vano ha sido una semana dura, durísima diría yo. Hemos sentido la pérdida de gente cercana, jóvenes como Enriquet, como más gente aquí en el barrio ha sido ingresada, gente que me llama de otras provincias, de La Mancha. Eduardo de Huete también ha fallecido, como dije el otro día, y nos sentimos tristes, tristísimos, con cosas muy tristes delante de nosotros. Lloramos por las familias para que el Señor llegue con consuelo, y aquellos que no lo tengan, que se arrepientan y crean en Él. Y seguiremos seguramente teniendo noticias devastadoras como las que hemos tenido esta semana. Hoy, domingo, es el primer día de la semana. Empezamos este día como los discípulos hacían, se juntaban el primer día de la semana para orar, para buscar al Señor y para compartir la palabra de Dios. Así que, esperando que todo el mundo se agregue, somos unas 80 familias ahora mismo, esperando que seamos más. Vamos a empezar el culto en el nombre del Señor. Yo voy a llamar a algunas familias para que ellos estén orando al Señor. Voy al principio a llamar a Joaquín y Pequeña para que ellos oren al Señor. Amén. Amén. Oramos su nombre, Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, 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 amén. Amén, Joaquín. Podéis presentar el culto y orar al Señor. Bajad el volumen de la televisión, por favor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión, Señor, que nos permites un día más tener. Damos gracias, Eterno, porque aunque no podemos reunirnos, Señor, físicamente, nadie nos puede quitar, Señor, el reunirnos, Señor, en un mismo pensar y en un mismo sentir, Señor, para adorarte y bendecir tu nombre. Señor, también agradecemos por este hospital, Señor, el hospital de tu presencia, Padre bueno. Amén. Rogamos, Señor, que tú sigas actuando, Señor. Damos gracias porque en este hospital, Señor, nunca colapsa, Señor, Amén. por más que llegue. Señor, gracias porque en este hospital, Señor, tú ya pusiste la medicina, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Para perdón de Aleluya. Damos gracias, Señor, por tenerte, porque en estos días, Señor, donde no podemos salir, Señor, y confinados en casa, Señor, nos das el tiempo, Señor, y la oportunidad de poder buscarte. Te agradecemos, Señor, todo lo que acontece, porque no hay nada nuevo debajo del sol, Señor, y que tú no permitas. Señor, rogamos en esta tarde por el culto, Padre bueno. Rogamos, por favor, Señor, que utilices a tu siervo, que nos hables, Señor, al corazón, pues necesitados siempre estamos de ti, Señor. Presentamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pequeña también orará al Señor. Bendito eres, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Dios mío, por poder estar un día más, Dios mío, haciéndote culto a ti, Señor? Para darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor. Gracias, Dios mío, porque pones paz en nuestros corazones en medio de la tormenta, Señor. Amén. Gracias porque eres nuestro consuelo, Señor, porque eres el único que puede consolar las vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por protegernos, Señor, por el sustento diario, Señor. Gracias por tantos regalos inmerecidos, Señor. Amén. Gracias por lo que nos das y por lo que no
Señor. Aleluya. Presentamos este culto delante de ti, Dios mío, para que tú nos toques, Dios mío, tú nos hables a nuestros corazones, Dios mío, porque estamos necesitados de ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias por este culto, Dios mío, es en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Damos gloria a Dios Amén. por estas oraciones. Vamos a entonar una alabanza para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Es tu paz la que anhelamos, Señor. Es tu paz la que queremos, Señor. Glorificamos, Señor, en esta No como el mundo la da, Señor. Tu paz nos llena. Tu paz nos bendice. Por eso esta tarde queremos agradecerte y entonar estas alabanzas, los Señor, corazones, que son para ti. agradecidos, Señor. Tu paz me llena, tu luz me guía, tu paz me llena, tu luz me guía, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Tu paz me llena, tu luz me guía, tu paz me llena, tu luz me guía, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Cuán difícil es vivir sin tu presencia y tu paz, Señor. Aleluya. Señor, vuelve tu rostro hacia mí, se inunda mi vida por tu presencia, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Tu paz me llena, tu luz me guía, tu paz me llena, tu luz me guía, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Adoramos tu nombre, Señor. Tu paz nos llena, Señor. Nos guía, aleluya. Te adoramos, Señor. Las muchas aguas, Dios mío, nunca pagarán el amor que tú has puesto en mi corazón. Ni los ríos la ahogarán, ni los mares la inundarán. Tu paz me llena, su luz me guía, tu paz nos llena, tu luz me guía, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Tu paz me llena, tu luz me guía, tu paz nos llena, tu luz me guía, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida, pues solo en ti está la vida. Aleluya. Aleluya. Gloria Bendito al que nos eres, llena Señor. Aleluya. la vida de paz. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Sí, Señor, a ti toda la gloria. Un día más pudimos comer, un día más podemos adorar y alabar, Amén. no es por nuestros méritos, Amén. sino porque Él y solo Él está en medio nuestro. Amén. Te damos gloria, Señor, te damos honra y alabanza. Voy a llamar a nuestro hermano Pedro y Amada, Amén. Amén. que ellos estén orando desde Portugal para la gloria del Señor.
Aleluya, bendito eres, Señor. Aleluya. Esperamos poder contactar con ellos. Ahí están. Adelante, familia, orar. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en tu presencia aquí estamos reconociendo los dichos de tu boca, Señor. Tú eres santo, tu palabra es verdadera, la creemos, Señor. Y gracias porque, como cantábamos, tú nos has iluminado, Señor. Tú nos has dado la vida, Señor. Muchas gracias por todo lo que tenemos pasado. Gracias te damos porque no estamos solos luchando. Gracias te damos porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias te damos porque pasado miles de años aún sigues haciendo de tu casa una casa de oración, Amén. Señor. Quebrántanos, Señor. Amén. Que esto no sea nada natural, que eso no sea un cotidiano, una rutina. Amén. Que esto sea especial para nosotros. Un día más podemos escuchar Amén. los dichos de tu boca, Señor. Te adoramos porque tú eres santo, eres justo, eres perfecto. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, es el mismo hoy y serás mañana, Señor. Y Amén. muchos seguramente ante estas circunstancias se deben preguntar, ¿dónde tú estás, Señor? La respuesta es que tú estás en el mismo lugar donde cuando tu Hijo ha sido molido para perdonar los pecadores. Amén. Gloria te Amén. damos Amén. porque tu Hijo perfecto, el justo, el santo, ha muerto en esa cruz para pagar por pecadores como yo, como nosotros. Que tu iglesia en estos días, Señor, esté unida, unánime, en el mismo sentir, para reconocer que tú eres el Dios, que no cambias, Señor. Amén. Te pedimos, como lo hiciste hace años atrás, que entraste en el Señor. templo, expulsaste a los cambistas, Señor. Amén. Expulsaste a aquellos que hacían mercado con tu palabra. Pedimos que lo hagas en estos días, en estos tiempos, Señor. Pedimos que tú limpies a tu novia. Amén. Pedimos que tú saques afuera a aquellos que están negociando con tu nombre, los falsos, que caigan las Gracias. mascarillas. Amén. Y también que tú atraigas con cuerdas de amor a la cruz. Amén. Esas ovejas son tuyas y aún son comiendo agarró, Señor. Atráelos con cuerdas de amor. Porque Amén. Amén. queremos que tú Aleluya. vengas, Señor. Bendito igual. eres, Señor. Queremos que tu venida se haga pronto, Señor. Queremos verte para casarnos con tu novia y estarmos juntos cara a cara para siempre. Amén. Pero cuando aún no llegue ese día, aquí estamos para recibir tus órdenes, aquí estamos para seguir tu palabra, Amén. aquí estamos para decir, Señor, henos aquí que quieres de nosotros, Señor. Nuestro deseo en esta tarde es que tú nos hables una vez más a través de la palabra, a través de la locura de la predicación del Evangelio, Señor, utilizando un nombre infalible. Amén. Pero pedimos que seas tú a presentar tus corderos, Señor. Te pedimos que seas con nosotros en este culto. Visítanos, Señor. Todo eso te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra Aleluya. querida hermana amada también orará al Señor. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, el Dios que nos da la vida, gracias te damos, Padre, porque podemos te llamar de Padre, podemos tener la certeza de que estamos en tus manos y que nada ni nadie podrá quitarnos de ti, Padre. Gracias te doy por tu iglesia, Padre, por tus hijos Amén. en todo el mundo que hoy te alaban, Padre, en sus casas, en sus iglesias, Padre, Amén. pero hoy tu nombre está siendo alabado, Padre. Amén. Amén. Y aunque muchas y muchas y muchas voces en estos tiempos estén orando, estén clamando a ti, Padre, tú puedes oír a todas las voces, Padre, tú puedes oír a todos los clamores, Padres. Gracias te damos porque tú eres este Dios todopoderoso, este Dios que nos da la paz, que nos da la luz, que nos da, Señor, tu gracia, Padre. Amén. Que no hay palabras, Padre, para describir todo este amor y toda Aleluya. esta gracia. Amén. Te pido por tu iglesia, por tu pueblo, Padre. Amén. Ten misericordia, Señor, en estos días. Muchas gracias porque tu mano está sobre nosotros. Hemos visto tu disciplina, hemos visto tu ira, Padre, tu juicio.
y te alabamos, porque tú amas, Señor, aquellos a quien, y tú disciplinas a aquellos a quien amas, Padre. Sí, amén. Gracias te doy, Señor, y que tu iglesia despierte, Amén. despierte de su sueño, Padre, para que viva en conformidad con tu palabra, para gloria de tu nombre, Padre. Amén. Bendícenos en este día, en este culto, que todo sea para tu gloria. En tu nombre te pedimos y en tu nombre te alabamos. Amén. Amén. Gloria al Señor, Amén. por siempre, para siempre y eternamente. Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al que vive. Vamos a entonar otra alabanza en el nombre del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Enciende una luz, déjala brillar, Amén. la luz de Jesús, Amén. que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, ni te puedes callar ante tal necesidad, y enciende una luz en la oscuridad, y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, ni te puedes callar ante tal necesidad, y enciende una luz, y en la oscuridad. Aleluya. ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo irán si no hay quien les hable de Dios? Benditos los pasos de aquellos que anuncian la paz, adorar al que vive y reina por la eternidad, ese amor que es sublime en la vida nos da, y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, ni te puedes callar ante tal necesidad, y enciende una luz en medio de tu hogar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene todo el poder. Amén. ¿Qué problema hay en tu vida, hermano, que Dios no pueda resolver? Así es. Aleluya. La sangre de mi Jesucristo tiene todo el poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Oye, amigo que me escuchas, yo ya no necesito drogas,
porque Jesucristo me ha limpiado con su sangre a todas horas. Amén. En esta tarde, mi hermano, Él te quiere bendecir. Amén. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora al que vive y reina en esta tarde, que nos quiere bendecir. Y la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Te alaba mi alma, 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 te alaba mi alma. Señor. Gloria a Dios. Alabamos y le glorificamos al Señor. Gloria a su nombre. Honramos, Voy a Señor. llamar en esta hora a la casa del hermano Juanito para que ellos estén también orando en la Amén. presencia del Señor. Aleluya, bendito Dios. Adoramos, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Aleluya. Hola, hermano, ¿puedes orar al Señor? Aleluya. Al Dios de la gloria, a ese Amén. venimos, Señor, a adorarte y a bendecirte a ti, Señor, porque tú eres sublime, tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia hacia Amén. nosotros, sin ser nada ni valer nada, Señor. Una tarde más, Señor, venimos los necesitados, Señor. Amén. Los que necesitamos de ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Somos huérfanos, Señor. Somos pobres, Señor, sin ti, Señor. Tú eres el grande y el todopoderoso, Señor. Amén. A ti sea la gloria en esta tarde, Señor. Una tarde más te pedimos, Señor, misericordia, Señor. Misericordia para aquellos que no te tienen, Señor. Gloria a tu nombre, Misericordia para aquellos Señor. que están Aleluya. enfermos, Señor. Misericordia para aquellos que están perdidos en estos momentos, Señor. Que tú, Señor, toques sus vidas, sus corazones, Amén. Señor, sus mentes, Señor, para que puedan comprender, Señor, que solamente tú eres el Dios grande y el todopoderoso, Señor. Aleluya. Que puedas tocar sus almas, Señor, para venir al arrepentimiento, Amén, Señor. amén. Que toques su vida, Señor, para que vean que sin ti no son nada, Señor. Amén. Que les abras los ojos, Señor, que encienda, Señor, sus oídos, Señor, para ver, Señor, lo que tú deseas de ellos, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por todo lo que recibimos de ti sin merecerlo, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Amén, Tienes el aleluya. control de todo. Tú eres el todopoderoso, Señor, y harás conforme tú quieras hacer todo, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes palabra en esta tarde para tu siervo, Señor. Y, Señor, yo sé que va a ser, Señor, tu pueblo bendecido en esta tarde, Señor. Amén. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Eva también adora al Señor. Y a tu nombre, Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Queremos rendirte en esta tarde, Señor, nuestras vidas delante de ti. Levantar altares encendidos para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de podernos despertar cada día con esta misericordia tuya, Señor. De tener hogares, Dios mío, preparados para poder servirte, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por reunirnos cada uno en nuestros hogares por medio, Señor, de los teléfonos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra puede correr y ser glorificada igualmente, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias Amén. por mi hogar, Señor. Gracias Aleluya. por tus hijos, Señor. Gracias porque podemos alabarte, Señor. Podemos refugiarnos, Señor. Podemos pedirte sin medida, sin darte nada, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, porque podemos pedirte, Dios mío, por los enfermos, Señor, por aquellos, Dios mío, que están en los hospitales, Señor. Aleluya. Sabiendo que tú eres el refugio, Señor. Sabiendo que tu
Señor, Amén. por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Alba también adorará al Señor. De igual manera, Dios mío, te doy las gracias, Señor, por poder estar aquí, Dios mío, orándote, Dios mío, junto a mi familia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú te mueves, Dios mío, de todas las maneras, Dios mío. Tu palabra es escuchada, Dios mío, aunque sea por una tele, Dios mío, por un móvil, Dios mío. Gracias te doy porque me ayudas, Dios mío, cada día a servirte, Dios mío. Porque me ayudas a orarte, me ayudas a leer, Dios mío, aunque me cuesta mucho, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Te pido que nos bendigas, Dios mío, si es de tu voluntad, Dios mío. Que podamos comer de tu palabra, Señor. Amén. Dame poner algo en práctica, Dios mío, que así sea, Dios mío. Gracias por todo y te lo doy con tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y me alegra poder decir estas palabras. También mi hermano Jairo hará una oración al Señor. Gracias, Dios mío, por permitirme estar aquí, Señor. Por poderte dar gracias, Dios mío. Por poder estar aquí con mi familia y adorarte, Dios. Solo puedo darte gracias, Dios. No puedo pedirte nada, que tú lo sepas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué os parece si todos juntos nos presentamos delante del Señor? Amén. Y así como que no os veo, pero como que sí siento que levantamos nuestra mano delante de Él y le pedimos que nos pueda hablar, por favor. Amén. hermano. De nuestras vidas, Señor. Yo pido a mi esposa que haga esta oración. Alabamos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Nos presentamos ante ti a recibir tu santa y divina palabra, Señor. Te ruego, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar, Señor, aquello que tú nos quieres decir en este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, por los que están conectados, Señor, que no te conocen, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, llegue a los hogares de una forma especial en esta tarde, Señor. Que quites, Señor, estos corazones de piedra, Señor, y pongas corazones de carne, Señor, y que te puedan sentir a través de tu palabra, Señor. Bendice a tu siervo, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por todo lo que vas a hacer y ya estás haciendo, Señor. En tu santo nombre, Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. 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 La intención pastoral en estos días es acercarnos a lo que aconteció hace 2000 años, el evento más importante de la historia de la humanidad. Desde estos días en que llevamos estudiando la Cena del Señor, el pastor Andy, yo, los demás hermanos en sus respectivas congregaciones, enseñándolo. Ayer fue especialmente interesante y de impresión lo que nuestro hermano Andy compartía acerca de no tomar la Santa Cena sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Yo quisiera en esta tarde no hablar más de lo aplicable en doctrina, sino hacerlo en devoción. Quisiera llevaros, hermanos, en mi poca capacidad, llevaros y que el Señor me pueda usar a que viajemos, como hacemos siempre, por mandamiento del Señor, cada vez que al año nos toca vivir esta semana, repito, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Debemos viajar allí para reencontrarnos de nuevo con esa verdad, la cual algunos de nosotros provoca que, volviendo a la Escritura, los lagrimales se nos vuelvan a manifestar, no secos, sino totalmente húmedos al encontrarnos de nuevo con el Cristo crucificado, con aquel que fue escarnecido, golpeado, escupido, al que le arrancaron la barba, al que fue totalmente desfigurado por causa de nuestros pecados. Y esta es mi aportación en esta tarde, no tengo otra, y deseo que el Señor me use, tocando un par de textos y entresacando algunas verdades según el Señor me muestre. No he mirado nada, solamente en mi corazón guarda pura devoción hacia estos textos de la Escritura. Vayamos al capítulo 19 de Juan.
verso 17. Juan 19, 17. Dice así la palabra del Señor. Y él, se refiere a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Amén. Voy a volver a leer el texto. Amén, amén. Y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén a la palabra del Señor. Amén. Y él, cargando su cruz, la suya, la que fue diseñada especialmente para él. Bien podría decir: y él, cargándonos a todos nosotros, salió al lugar de la calavera. Bien pudiera decir esa escritura: y él, cargando nuestras bajezas. Bien pudiera decir la escritura: y él, cargando nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras mentiras, nuestras calumnias. Y él, cargando nuestras idolatrías, y él, cargando cada una de nuestras malas miradas, nuestros malos hablares, nuestras críticas. Y todo ese peso es el que él cargó en aquel día, y salió al lugar de la calavera, y allí lo crucificaron. Y junto a él a otros dos, y allí es donde Pilato escribió un título que rezaba de esta manera: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Horas antes de esta escritura, me gustaría que viajáramos un poco más atrás al lugar donde el Señor, creo firmemente, que ganó la guerra. Amén. Creo que la batalla fue ganada en el Gólgota, pero la guerra fue ganada en el Getsemaní. Amén. Porque fue en aquel lugar donde él decidió, delante de su Padre, hacer la voluntad del Padre. En aquel lugar donde él manifestó ese deseo de que sus discípulos, aquellos tres que se había llevado con él, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieran orando porque la noche era oscura. Y en aquel lugar donde él se apartaba para orar a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa horrenda, pero se haga tu voluntad y no la mía. Aquellos tres que se llevó se refugiaron en el sueño por el cansancio que tenían, y más temprano que tarde aquella turba de hombres se acercó con antorchas, con palos, con lanzas, con espadas, a prender al Nazareno. A él sea la gloria. Aleluya. Se levantó, los discípulos se levantaron con él, y resuena aquella frase que Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Acaso sabía Jesús a quién no sabía Jesús a quién buscaban? Evidentemente que sí que lo sabía. Pero era necesario el preguntarles: ¿a quién buscáis? Ante la respuesta de la turba del Sanedrín, aquellos hombres dijeron: a Jesús Nazareno. No necesitó que Judas le dijera quién era. Él mismo dijo: yo soy. No les negó, hermanos míos, el quién era. Y dice la Escritura que en ese momento, al decir yo soy, aquellos hombres cayeron por tierra al escuchar el rugido del león. Se volvieron a levantar y Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Quizás no me hayáis escuchado. A Jesús Nazareno. Y en ese momento el Cordero manifestó su tendencia de humildad absoluta. Manifestó el balido de la oveja más resonante de la historia de la humanidad. Un balido de oveja que aterroriza a los demonios.
dijo: yo soy, entregando sus manos a sus heridores y su cuerpo a aquellos que lo mutilaban. En ese momento, hermanos míos, ocurre algo y empiezo a predicar. Aquellos hombres quisieron atarle las manos rápidamente. Y quisieron atarle las manos porque Jesús era especialista en tocar las cosas y arreglarlas. Era especialista en tocar la llaga del leproso y sanar. Y digo tocar la llaga del leproso. Él tenía capacidad para, simplemente hablando, sanar a un leproso, pero él tocó la llaga, no lo dijo hablando. No lo sanó de otra manera, se acercó al leproso, tocó la llaga. Y cuánto bien me hace porque esta verdad se sigue manifestando hoy en mi vida. Amén. Él no solo me habla, sino me toca. Amén. Y pudiera quitar mis imperfecciones hablándome, y pudiera sanar mi llaga también hablándome, pero viene con su mano y me toca. Y es por eso que usted ahora en su casa está conmovido. No es la especialidad de un parlanchín hablante. No es la habilidad de un hombre que sabe hablar, porque el que les habla no sabe hablar. Es el dedo de Dios desde el cielo que se manifiesta en cada una de nuestras casas, por causa de tener acceso por el sacrificio de Él mismo, dándose en la cruz del Calvario para tener acceso a la lepra de su corazón. Y aún en el día de hoy, 2020, 5 de abril, a pocos días de celebrar la Pascua y la Cena del Señor, el Señor se manifiesta en nuestras casas, tocando, siguiendo tocando la llaga de los leprosos. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Y lo hace porque Él no tiene peligro de contagio. Amén. Aleluya. Lo voy a repetir, hermanos. Él no tiene peligro de contagio. Él puede entrar en el hospital 12 de octubre, puede entrar en el Clínic de Barcelona. Él puede entrar en cualquier lugar donde haya coronavirus, que no se va a contagiar. Amén. Porque en Él no hay pecado. Amén. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, y a Él sea toda la alabanza. Y por más llaga leprosa que toque, a Él nunca se le contagia, porque Él es santo, santo, Así es. santo es el Señor. Amén. Lo voy a repetir desde vuestras casas, decid amén. Amén. Santo, Amén. santo, Amén. santo es el Señor. Amén. Amén. Y lo ataron. Y acontece algo en ese momento de que atan sus manos. Dice la Biblia literalmente que lo ataron. Iban por sus manos primeramente porque con sus manos era un destacado obrador. Cuando le atan sus manos, uno de los 12, Pedro, que estaba allí, arremete con una ráfaga de amor filial totalmente guardado en el corazón. Pedro amaba a Jesús y ese amor lo manifestó cogiendo una espada y acometiendo en contra de aquel soldado que ataba las manos de Jesús. Tal soldado se llamaba Malco. Y dice la Escritura que haciendo eso le cortó una oreja. Y yo me hacía una pregunta hace muchos años cuando yo leía la Escritura. Hay dos amores que fueron manifestados en ese huerto Getsemaní. Uno es el amor de Pedro, que es el amor que siempre manifestamos nosotros, el amor fileo. Y otro es el amor del Padre. Mi pregunta, cuando yo veía este texto y lo relacionaba en mi mente, es: parece ser que Pedro ame más a Jesús que el Padre. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere que lo prendan, por eso reacciona, y el Padre Todopoderoso no reacciona. Piensen, mediten. ¿Cómo es que Pedro reacciona ante el apresamiento de Jesús? ¿Y cómo es que el Padre, teniendo todo el poder, permite que le aten las manos? ¿Amaba más Pedro a Jesús que el Padre a Jesús? Porque pareciere ser que sí, pero de ninguna manera, hermanos. No por sacar la espada y cortar orejas manifestamos el verdadero amor. El verdadero amor, el ágape, se manifiesta cuando no ponemos tropiezo a nuestros hijos delante de la cruz. Lo voy a repetir.
El verdadero amor se manifiesta cuando no impedimos que nuestros hijos vayan a la cruz. Nosotros estamos acostumbrados y queremos que nuestra familia no sufra. Bueno, el Padre no amó menos a Jesús por determinar que Él sufriera. Y tengo una buena noticia: si usted está sufriendo, eso no es señal que el Padre no le ame. Amén. El Padre permite, y no solo permite, sino orquesta, define, fabrica, crea todo aquel escenario para que sus hijos se propicien hacia la cruz. Y gloria a Dios Amén. por ello. Amén. Porque la manifestación del amor carnal de Pedro cortó la oreja a un inconverso. Y ese, por desgracia, es el amor que muestra la Iglesia hoy día, una manifestación de amor carnal. No se predica la cruz, no se vive la cruz. Impedimos que los feligreses vayan a la cruz. Por eso son cortados los oídos de los inconversos y dicen: para ser como estos, no voy a la iglesia, porque no ven cruz en nosotros. Amén. Pero por cada Pedro que corta una oreja, impidiendo que el inconverso escuche el mensaje, la Biblia dice que Jesús tomó la oreja de Malco desde el suelo, se la repuso Amén. y lo sanó. Amén. ¿Cuántos Jesuses en medio nuestro deben de haber para que las orejas, los oídos de los inconversos sean restaurados para la gloria Amén. y la honra del nombre de Dios? Amén, amén, amén. Y fue apresado el Cordero. En aquella fría noche, ¿os imagináis cuando Jesús le dice a Pedro que no va de espadas esto? Que no toca ahora esto. Recuerda que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sufra, pero recuerda que al tercer día resucitará. Y me encanta decir esto otra vez, hermanos. Ya no hay consuelo en la resurrección. Parece que esa doctrina se ha obviado en la Iglesia. Hay consuelo en tener lo material, hay consuelo en la sanidad física, hay consuelo en que Dios sana a un enfermo, pero no hay consuelo en la resurrección. Dice la palabra de Dios, y sigue habiendo consuelo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amén. Adelantando Pablo la noticia de que un día el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios Así y voz es. de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y todos aquellos que hayamos quedado, nos seremos arrebatados con Él en gloria. Creo esta palabra, hermanos, a pie juntillas. La resurrección me sigue dando consuelo. Pero vayamos otra vez al escenario. El Señor es apresado y toman sus manos como un perro, y mientras es llevado a la fortaleza Antonia, mientras es llevado antes a donde está el Sanedrín, la Biblia dice que ante aquella conversación que tenía el Señor con los fariseos y el sumo sacerdote, la palabra del Señor dice que Pedro estaba mirándole de cerca y se calentó en una hoguera. Llegó el drama a la vida de los discípulos, el momento más dramático de todos. Ven como el castillo construido durante 3 años y medio se desparrama en minutos, hermanos. Porque el castillo que construyeron fue un castillo construido en la mente de los discípulos, nunca en la mente del Señor. En la mente del Señor no hubiera nada que pasó que no estuviera orquestado en su plan. Pero para los discípulos el maestro es apresado y viene la dramática situación. ¿Y Pedro qué hace? En vez de ponerse a orar y decir: esto es lo que tú has dicho, Señor, esto nos lo has anunciado desde hace 3 años hasta aquí. La Biblia dice que se calienta sus manos en una hoguera con los inconversos. Y qué pena, hermanos míos. Qué pena que cuando llega el drama, los cristianos se calienten con los inconversos. En este tiempo, lo que veo, hermanos míos, en este tiempo de coronavirus, veo que casi no hay diferencia entre el cristiano y el inconverso. Todos se ponen a clamar a Dios de la misma manera.
Perdón. Y no sé si me es lícito multiplicar, y no digo que no sea lícito, hermanos, es un sentimiento propio. No sé si me es lícito multiplicar la oración, porque mi vida va a cambiar, porque el juicio de Dios llegue a la tierra. Yo entiendo lo que es la intercesión de la Iglesia. Entiendo lo que es el que la Iglesia pueda hacer que el Señor rebaje el tiempo, la temporalidad de esta plaga. Pero yo me escucho a los hombres de Dios. Ayer me decía, el pastor Pablo me decía, que el Señor permita que esta plaga esté el tiempo justo para que haga lo que tiene que hacer y ya está. Y me añado a esa oración. No me caliento las manos en el fuego de los inconversos. Quiero ser cristiano. Amén. Calibrar esta situación desde el prisma bíblico. Amén. No puedo entender cómo hay siervos de Dios que no ven en esto señales de su venida y juicios de Dios. ¿Qué Biblia leen? ¿Qué libros están leyendo? No puede haber otra cosa. La tierra está siendo sacudida. Amén. Porque está sumida en el pecado. Amén. A Él la gloria. Amén. Amén. A Él la honra. Amén, amén, amén. Y a Él la alabanza. Y Jesús, en ese momento que Pedro está calentándose en la hoguera, la Biblia dice que es interrogado Jesús por el sumo sacerdote. Y Pedro, al ver a Jesús delante del sumo sacerdote, hay una mujer que lo ve y le dice, tú te vi con él, tú eres de ellos también. Y jura Pedro que no le conoce. Te vi con él por 2 veces, jura que no le conoce. Te vi con él por 3 veces y jura que no le conoce. Y en ese momento, la mirada del maestro es clavada en los ojos, la mente, el corazón, las extremidades de Pedro, recordando aquella palabra que le dijo Jesús, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Somos nosotros más prontos a negarle que el gallo a cantar. Amén. Hay más facilidad en nosotros de pecar que la costumbre del gallo, hermanos míos. Es más fuerte en nosotros la costumbre al pecado que la costumbre indisoluble del gallo cantar por la mañana. Y cuando lo interrogan, le preguntan, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Él, sin responder más alto que bajo, tú lo dices. Y en aquel momento, un hombre, dice la tradición que fue dice la Biblia que fue una bofetada, dicen que fue algo más, un bastonazo, que le fue, hermanos míos, a esta parte del cuerpo para que su boca callara, porque en principio querían inutilizar las manos, porque con las manos era impresionante. Pero luego el enemigo quiso inutilizar su boca, porque si con las manos era bueno, con la boca no ha habido otro como él. Amén. Con la boca era capaz de hablar con una samaritana con 5 maridos y convertirla. Amén. Con la boca era capaz de decirle al muerto, sal de la tumba, y salía. Con la boca era capaz de hacer levantar a paralíticos. Si con la boca has sido capaz de convertir tu alma y la mía, gloria a Él por lo que sale de su boca. Amén, amén, Sí, amén, hermanos, había una diferencia entre Él y todos. Cuando fueron a prenderle en una ocasión, mandando los siervos de los fariseos, aquellos hombres volvieron sin poder prenderle. ¿Por qué? Había un ejército que guardaba a Jesús, había una turba de hombres que se lo impidió, ¿no? Aquellos hombres iban con espadas y con lanzas a prenderle, pero cuando volvieron dijeron, ¿dónde está? ¿No habéis podido prenderle? Aquellos hombres dijeron, es que este no habla como los demás. Amén. Habla como el que tiene autoridad. Amén. Aleluya, Amén. aleluya. A Él sea toda la gloria, Amén. toda la honra Amén. y toda la alabanza. Estoy completamente enamorado de Él. Amén. Completamente enamorado Yo de Él. Al ver que no pueden hacer nada ni encontrar delito delante de Él, instigan un plan para llevarlo a Poncio Pilato, el gobernador de aquella región. Roma establecía las normas para con los judíos y los judíos tenían un plan
trazado para que ellos, sin poder dar muerte a Jesús por causa de las fechas, lo hiciera Poncio Pilato. Así que le trajeron a Jesús y le dijeron ese famoso argumento: siendo hombre se quiere hacer Dios. Fíjense que esa era la visión que tenían los fariseos, que siendo hombre se quiere hacer Dios, cuando era todo lo contrario, hermanos míos. Era que siendo Dios quiso hacerse hombre. Pilato le interroga, conocéis la escritura, hermanos míos, en aquel interrogatorio de qué es la verdad. ¿Acaso no sabes, le dijo Pilato, que tengo autoridad para soltarte y no me contestas? Pero el Señor, ante la palabra autoridad, se enfadó un poco y le dijo: ¿autoridad sobre mí? Ninguna autoridad tendría si mi Padre del cielo no te lo hubiera dado. Amén. Si yo quisiera, miles de legiones de ángeles pelearían para que yo no fuera entregado, pero esta es la voluntad de mi Padre. Amén. Y aquí estoy. Pilato es sacudido por su mujer diciendo: no tengas nada con este justo, pues he sido atormentada en sueños por causa de él. Le veía justo hasta su mujer. Y Pilato no sabía qué hacer. Para contentar la masa de los fariseos y no entrar en conflicto político con ellos, pero tampoco quería crucificar a alguien que no tenía delito aparente. Pero buscaron una solución. Ya sé qué hacer. Cada Pascua, para que los judíos me agradezcan mi bondad, suelto a un delincuente. Ya sé qué voy a hacer. Voy a poner al peor de los delincuentes con Jesús al lado. Y le pediré al pueblo que me pidan a quien quieren que suelte, y evidentemente el pueblo dirá que quieren que suelte a Jesús, pues Jesús no ha hecho nada. Y a tal Barrabás, que ha cometido crímenes, ha robado y ha asesinado, y con esta cara de malo que tiene, seguro que pedirán que se quede aquí. Hizo Pilato esa treta. Les mostró a Jesús y les mostró a Barrabás. Y delante de todo el pueblo dijo: ¿a quién queréis que os suelte? Y sorprendentemente, hermanos, se me quiebra el alma y el espíritu ante la escucha hasta el día de hoy de los gritos del pueblo de Israel: suelta a Barrabás. Pilato se lleva las manos a la cabeza y no entiende nada. ¿Pero qué os ha hecho este hombre? Tengo aquí al lado a un asesino y a un ladrón, a un criminal, y me pedís que os suelte al criminal en vez de este hombre que no ha hecho nada. La gente y el gentío grita: suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Pilato coge una palangana y se lava las manos de la decisión de aquellos hombres. Déjenme apuntar algo acerca de esto, algo importante que tengo que decir, y en este tiempo más importante que nunca. Hermanos, me impresiona que el pueblo suelte a Barrabás. Me impresiona que el pueblo, en vez de querer a Jesús con ellos, deseen a Barrabás, el asesino. Hasta que pensé en este texto, ¿por qué quieren a Barrabás? Y estudié. ¿Saben que Barrabás, además de ser criminal, era celote? ¿Saben qué significa celote? Los celotes eran un grupo de gente paramilitar que defendía al pueblo de Israel de Roma. Defendía al pueblo de Israel de todas las asechanzas que podían venir de los demás pueblos. Celote, ahora entendí el porqué. Ahora lo entiendo. El pueblo prefiere de pastor a un criminal que les defienda que a un justo que defienda a Dios. Muy bien. Digan amén desde sus casas. Amén. Lo voy a repetir. Amén. El pueblo prefiere con ellos a un criminal que los defienda a un justo que defienda a Dios. Porque Jesús no es el defensor del pueblo. Jesús es el defensor de la palabra. Amén. Jesús no vino a defendernos a nosotros. Jesús vino a defender la ley divina. Así es. Jesús no está para poner defensa a nosotros.
Jesús está para defender la verdad Amén. bíblica, pues Él mismo es la verdad bíblica. Pero veo en este tiempo la hipocresía más grande en el tiempo de coronavirus, de gente que ha llamado a Barrabás, Barrabás, pero en este tiempo, cuando se acerca la cruz, todos somos justos. ¿Será así la verdad? ¿Es así las verdades divinas? ¿Es así lo que dicta la palabra? Hermanos, el malo Barrabás era malo ayer Amén. y sigue siendo malo hoy si no se Amén. arrepiente. Así es. Lo voy a repetir. El malo Barrabás era malo ayer y sigue siendo malo hoy si no se arrepiente. Tengan cuidado cómo juzgan. Cómo juzgan en este tiempo de sentimientos que afloran a nuestro corazón y de penas y angustias tremendas. Tengan cuidado cómo juzgan, porque quizás estemos diciendo suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Hermanos, cuidado. Cuidado, porque el pueblo, el deseo del pueblo, quiere que haya alguien que los defienda. Y escúchenme, pastores, ustedes, como siervos del Señor, no están puestos en la tierra para defender a la iglesia. Ustedes están puestos para defender a Dios. Amén. Están puestos en la tierra para defender la palabra Amén. de Dios. Amén. Por eso, no defendemos, hermanos míos, otra cosa que la Escritura, con errores, con fallos tremendos, horribles, pero defendemos la Escritura. Pilato, ante llevarse las manos a la cabeza, intenta otro plan, una treta, y dice, mira, ¿sabes qué? He visto a gente amoldarse del corazón y llamarlos a la lástima y a la pena y a la piedad cuando he azotado a un reo en el patíbulo. Vamos a ver si azotando a este Jesús lo traigo aquí y esta gente se arrepiente de lo que ha dicho. Hermanos, llevan a Jesús al patíbulo. No tengo que narrar lo que ya sabéis, que con aquellos látigos terminados en puntas de plomo, acero y hueso, arrancaban sus carnes y la tiraban por los aires, en todas las partes de su cuerpo. No tengo que deciros lo que reza la Escritura, quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y habla de este texto, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo, hermanos. Ese Jesús es lo contrario que atractivo, pero ¿qué nos ha hecho? Que es atrayente. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Y se cumple el texto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga Amén. nosotros hemos sido sanados. Así es. Hermanos míos, por norma había una ley que decía que 40 veces menos uno tenían que ser sacudidos aquellos reos que iban delante de Pilato en disposición de los judíos del Sanedrín. Pero se pasaron de los 40, de los 80. Desfiguraron de tal forma a Jesús que cuando lo levantaron, hermanos, era un trozo de llaga pura. Lo vistieron con una túnica púrpura, le pusieron por encima para presentarlo a Pilato, y una corona de espinas que rajaba su sien y todo el cuero cabelludo, cuando caían sus gotas de sangre por todo el cuerpo. Y cuando le presentan a Pilato, hermanos, me sorprende esta frase del gobernador, porque que nosotros seamos cristianos y le aplaudamos y le echemos piropos es normal, porque es nuestro Señor, nuestro Maestro, y más hermoso lo vemos cuanto más herido está. Pero cuando lo tiene Pilato delante, le dice algo que es impresionante y quedó para todas las generaciones. Lo mira, lo contempla y dice, he aquí el hombre. Ecce homo, hermanos míos. Miren, Pilato como gobernador era un hombre que estaba rodeado de ilustres, de poetas,
de hombres de guerra, de hombres de honor, de catedráticos, de hombres que iban al circo romano y luchaban contra leones, y no había visto nunca Pilato un hombre como este. Pero tiene a Jesús delante, magullado al extremo, y dice: aquí está el hombre. Estaba señalando a Adán, estaba señalando al primer hombre, estaba señalando al Creador hecho criatura, estaba señalando a aquel que iba a morir por todos nosotros. Lo presenta delante de la gente de nuevo y les dice: ¿lo veis ahora? ¿Lo dejamos ya aquí? Y dicen aquellos hombres: este no es nuestro rey, no tenemos más rey que el César, crucifícalo. Impresionante, hermanos míos, impresionante. ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera tenido aquellas 30 monedas? 30 monedas que distinguían un discípulo del otro, distinguían un traidor de los justos. Pero quizás usted diga: bueno, es que yo no lo vendo por 30, pero da igual venderlo por 30 que venderlo por una. ¿Verdad? Porque aunque su moneda sea sola una y no suene, es la moneda que lo vende. Si hay aún una práctica de pecado en su vida, usted es un traidor. Amén. Y es peor que Judas, porque Judas lo tuvo solo 3 años. Usted hace 2000 que está escuchando de él. Amén. Sí, Judas, hermanos, aquel que lo entrega, aquel que en aquel huerto totalmente frío, con aquellas antorchas encendidas, escucha aquella turba de hombres, él les acompaña, da un paso al frente, y ¿saben qué hace? Besa a mi maestro. ¡Cuánto rabia me da que los traidores lo besen, hermanos! ¡Qué rabia me da que lo bese! Pero el Señor me decía: aunque Judas me besa, fíjate, yo no le beso a él. Amén. Porque los traidores vendrán a la iglesia y besarán al maestro, pero estate seguro que jamás el maestro les devuelve el beso, porque Dios no besa a los traidores. Amén. Aconténtate si te devuelve el beso. Significa que el Señor está contigo. Pero qué alto estuvo Judas, hermanos. La Biblia dice que Juan era el que más alto estaba y dormía en el pecho y escuchaba sus latidos. Pero Judas estuvo aquí, entre la comisura de los labios y las mejillas. Y yo digo: qué alto estuvo, qué arriba estuvo. ¿Y acaso no sucede esto hoy en nuestro tiempo? Que hay gente que Dios le permite estar muy alto, pero en realidad son traidores. Y yo preguntaba a Dios: ¿por qué permites que estén tan altos? ¿Por qué le permites llegar a tus mejillas? Y Dios como que me contestara diciendo: por ver si las huele y ve que son como fragantes flores. Por ver si ve mis labios que son como lirios que destilan mirra. Por ver si me ve tal como soy y se arrepiente. Pero los Judas no se arrepienten, hermanos. No le apartó la mejilla, porque da oportunidad a todos. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre. Y voy al texto, hermanos. Es dado, entregado, cercenado, golpeado, escupido, arrollado. Pero ahí está el texto del campeón. Y él, cargando su cruz. Amén. Yo me siento cargado allí, hermanos. No sé si usted se ve, yo me veo cargado allí. Amén. Yo me veo cargado, veo que me cargó allí. Me cargó su cruz, hermanos. Sí. Y hay que hacer una referencia paralela evidente. ¿Saben que Jesús era el hijo del carpintero? ¿Cuántos muebles habría cargado Jesús? Un montón seguro. Seguro que habría cargado sillas, armarios, mesas, camas, pero a los 33 años se encuentra cargando un mueble que no ha encontrado en la carpintería de su padre. Porque el padre José de Jesús le enseñó a cargar sillas, mesas y camas. Pero el padre verdadero de Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le enseñó a cargar
cruces. Amén. Hermano, amigo o amiga, ¿quién es tu padre? Si tu evangelio es de silla, de mesa, de cena y de cama, tu padre es José. No has entendido nada. No has entregado tu vida a Dios. No te has arrepentido. No has sido justificado. No estás siendo regenerado. Porque si es de silla o de mesa o de cama, tu padre es un hombre en la tierra. Pero si tu evangelio es de cruz, si estás cargando una cruz, tu padre es aquel que dice la palabra Padre de las luces, Amén. el anciano de días. Amén. A él sea toda la gloria, la honra y Amén. la alabanza. Gloria al carpintero de cruces, Amén. porque en su carpintería solo hay cruces. Y Pilato cuelga un título encima de la cruz. Clavan sus manos, sus pies y lo levantan. Y esta semana toma relevancia por esto. Y cuando le levantan, el título que pone es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y no pudieron cambiarle el título, impresionante. Aunque los fariseos dijeron, quita ese título de allí que no nos representa. Pilato dijo, lo que he puesto y así se queda. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y ese era el delito por el que se le acusaba. Porque se había hecho rey, eso decían. Qué bien, Señor. Pero quedó allí arriba, hermanos míos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y particularmente este título estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín para que todo el mundo lo viese. En griego, en hebreo y en latín. Y ahora déjenme terminar esto. Miren, hermanos, finalmente, al final de su vida, Jesús tuvo un título correcto de todo lo que le dijeron. Le habían dicho borracho, le habían dicho estafador, le habían dicho falso profeta, le habían dicho demonio, pero el título que al final, en su muerte, tuvo encima de la cruz fue el título correcto, Rey de los Judíos. Y ese título fue escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué en hebreo, en griego y en latín? Fue escrito en hebreo porque el hebreo es el idioma de Dios. Y lo que trataba de decir Dios en su providencia es que toda la esfera divina, toda la esfera creativa, toda la esfera que yo he creado, todos aquellos que estén a mi mando, sepan que este es mi Hijo. Pero también fue escrito en griego. ¿Qué significa que fue escrito en griego? Significa que el griego es el idioma de los sabios y entendidos. Estaba diciendo a la ciencia, para que la ciencia sepa alrededor del mundo y en toda la historia que este de aquí es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Pero también estaba escrito en latín, que era el idioma de Roma. Y el idioma de Roma representa, hermanos míos, a los inconversos, los inconstantes, los que no creen. Y que sepan que aun sin creer está escrito que el de aquí Amén. es el Hijo de Dios, Amén. el que quita el pecado del mundo. Y me hace mucho bien esto para terminar. ¿Saben que a Jesús le llamaron rey muchas veces? La primera vez que a Jesús le llamaron rey se lo llamó Gabriel, hermanos míos, cuando anuncia a los pastores, os ha nacido en la ciudad de David Aleluya. un Salvador que es Cristo el Señor, el rey profetizado del linaje de Isaí, ha nacido. Pero cuando lo dijo Gabriel, Jesús no descansa. Saben que también los hombres le dijeron rey. En cierta ocasión dice la Biblia, y vinieron los hombres a hacerle rey, pero el Señor se fue a orar solo. Es decir, cuando los hombres le llamaron rey, tampoco descansó. Jesús solo descansó cuando la cruz habló de él. Amén. Amén. Muy profundo, hermanos míos. Amén. Porque la cruz no miente, hermanos. Amén. ¿Quién está hablando de nosotros? ¿Están hablando los griegos? ¿Están hablando los romanos?
o está hablando la cruz. No tengamos descanso hasta que hable la cruz de nosotros. Muy bien. Hasta que la cruz determine si son cristianos, si son hijos de Dios. Hasta que no hable la cruz, no podemos descansar, hermanos. Jesús no descansó porque el gran Gabriel lo dijera. Jesús reposa cuando la cruz dice quién es. Por más denominación que seas, si la cruz no dice que eres cristiano, no te creo. Por más miembros que haya en tu iglesia, por más que digan que sois cristianos, no os creo. Si no veo la cruz hablando en vosotros, no creeré nada de lo que decís. Pero damos gloria a Dios, Amén. porque en medio nuestro hay cristianos Amén. de los cuales la cruz habla de ellos. Amén. Jesús descansa cuando habla la cruz. Amén. Y en medio del soporte agónico de ese escenario, abajo aquellos que le habían vestido con la túnica púrpura, la cortan y la reparten. Porque déjenme decirles algo, hermanos. La túnica que viste Roma se puede cortar y repartir. Pero dice que el manto que viste Roma se puede cortar y repartir. Pero la túnica que llevó él, dice, no la cortaron. La echaron a suertes porque era demasiado valiosa. La ropa interior no se puede repartir, hermanos. Amén. En otras palabras, lo que pongamos los hombres encima del Evangelio se puede discutir. Amén. Se puede tener interpretación. Se puede decir sí o no. Creo esto, creo lo otro. Pero la ropa interior, hermanos míos, no se puede cortar. Hay un solo evangelio. Amén. Y digo desde aquí, Amén. quien predique lo contrario es mi enemigo y sea maldito. Amén. Sea quien sea. Y nosotros no tenemos la llave del oro del evangelio. Está aquí, hermanos. Así es. Pero quien no predique toda la escritura, sea maldito. Quien se atreva a partir la ropa interior de Cristo es peor que un romano. Es peor que aquellos hombres que se sentaron delante de él. Y sabéis la historia. Los mira a los que tiene al lado y en vez de maldecir, exclama: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa frase llega a ti, a tu casa hoy. Ahora, Señor, Y llega a esta casa hoy. en el nombre de Jesús. Y llegue a todas las casas que están Amén. visionando esto. Y Amén. llegue esta semana a nuestros corazones. Expira, entrega su espíritu y muere. La Biblia nos dice que aquellas mujeres tomaron el cuerpo que fue pedido a Poncio Pilato. Y tomando el cuerpo, dice la palabra del Señor, que lo pusieron al lado de aquel lugar llamado de la Calavera. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro de rico. Qué casualidad, he estado allí. En el lugar llamado de la Calavera, donde le crucificaron, dice la Biblia, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro. Hermanos, en los huertos de Jesús no nacen flores, nacen sepulcros. Aleluya. Medita en esto y que te quede esto al final. Amén. En los huertos de Jesús no crecen flores. En ese huerto crecen sepulcros. ¿Para qué? Para que mueras tú y muera yo. Así es. Sí, es así de crudo. Estas son las buenas nuevas, que usted tiene que morir. Morir a su yo, morir al pecado, morir al mundo, morir a la carne, morir a su cultura. Y si no lo hace, no va a ir con él. Pero también tengo que decir que aunque en nuestros huertos estén preparados los sepulcros, esos sepulcros se van a abrir para que veamos aquellos que al tercer día resucitan. Amén. Para gloria y honra de su nombre. Amén. Para gloria y honra de su nombre. Amén. 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 Que hable la cruz de nosotros, que nos defienda la cruz que llevamos, porque la cruz habla diferente, convencerá al inconverso, exhortará al tibio, manifestará el poder aquel que es sabio y agradará al hebreo, al que habla el idioma de Dios. Acerquémonos esta semana a estas escrituras, por favor, hermanos. No pongamos la mira en el coronavirus. Gracias, Señor.
Pongamos la mira. No es casualidad. Yo alucino, miren, perdón, no es casualidad de que esto haya acontecido en Pascua, hermanos. No es casualidad de que lo que aconteció hace miles de años acontezca ahora en Pascua. De que esta plaga haya llegado este mes. No es casualidad. Es causalidad de que cada uno en su casa tome conciencia de esto. Lloren por él. Acérquense a la Escritura. No hay un libro más apasionante que este. No hay película más apasionante que lo que uno puede leer aquí. Este es el libro que provoca vida a todos los que lo leen. Oramos. Amén. Te bendecimos y te adoramos, mi buen Padre, mi buen Dios. Gracias porque en la necesidad que tenemos de ti, Señor, siempre tienes un pedazo de pan tierno. Pero confieso esta tarde, Señor, que si fuera una migaja de pan también nos bastaría, porque lo tuyo nos abastece bien, Señor. Gracias por tu palabra, por permitirnos escucharla, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, no a ser oidores sino hacedores de ella, Señor. A poder compartir tu palabra sobre aquellos que no te conocen. Amén. Y que tienen necesidad de ti, Señor. Síguenos hablando, no nos importa que nos redarguyas y nos exhortes, Señor. Que nos pongas en disciplina a través de tu palabra. Lo recibimos y lo aceptamos porque sabemos que proviene de ti. Gracias por todo, Dios mío. Gracias por tu Hijo dado por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Damos un minuto para la adoración con la ofrenda del Señor. Amén, amén, amén. Vamos a adorar con nuestras ofrendas delante de Él. Hoy sí. Estamos orando por el hermano Eric, que está en Tarragona, sabéis, solo, con su familia en Colombia, de la iglesia de Bogotá. Oramos por Carmen y Antón, que son los cuñados, hermana y cuñado de Nieves y Andy. Oramos por un pastor de Tarrasa llamado Pepe.
él es el pastor de Ramón y de María. Oramos por la familia de Enriquet de nuevo. Oramos por la familia de la pequeña, por este fallecimiento. Oramos por la familia de Eduardo también y muchos hermanos más que los ponemos en el conjunto de oración porque personalmente sería imposible nombrarlos a todos. ¿Verdad? Tenemos que orar por Chechu también porque no se ha encontrado bien. Le han ido a hacer una placa, pero el Señor está con él, con nuestro Chechu pequeño. Amén, Chechu de amén, Esther. amén. ¿Qué más, hermanos? Oramos por arrepentimiento y fe para que venga su reino. Agradecimiento por los sanos, porque todos somos culpables y merecemos el virus. Así Marc es. Bermúdez merece el virus. Lo merece. Una Amén. doctrina errónea, falsa, genera víctimas en vez de culpables. La doctrina verdadera nos hace culpables sin castigo. Repito, culpables sin castigo, porque el castigo se lo llevó Él. Oramos por la Iglesia del Camino y hermanos del alcance para que Dios nos dé carácter bíblico ante lo que viene. Y encaramos esta semana, hoy Domingo de Ramos, encarando esta semana, meditando en el Señor constantemente, en su escarnio, en su sacrificio, para que el miércoles que viene tomamos todos la Santa Cena del Señor. ¿Cómo lo haremos? 1000 preguntas, ¿verdad? O 1000 personas me preguntan cómo lo haremos. Muy fácil, hermanos. El Señor me ha dado luz y creo que será precioso. Cada uno en nuestras casas estará cenando la cena y a las 10:30 de la noche, a las 10:30 de la noche, haré un directo por YouTube. Lo repito. A las 10:30 de la noche haré un directo por YouTube, tal como lo estamos haciendo ahora. Todos os conectaréis desde vuestra casa y yo haré la institución de la cena del Señor en mi casa y cada uno de vosotros oraré por vosotros y cada uno de vosotros en vuestra casa tomará el pan, tomará el vino y así hará conforme a la palabra del Señor. Muy interesante el sermón que ayer el pastor Andy habló. Amén, amén. Para que no nos tomemos la cena del Señor indignamente y sepamos discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Repito, 22:30, día miércoles, haré un directo por YouTube desde mi casa, haremos algunos más quizás, y nos tomaremos la Santa Cena en directo, toda la iglesia y todos los que quieran juntos. Por favor, mosto y pan sin levadura. Por favor, mosto y pan sin levadura. Excepcionalmente, como la hermana Alba de Ana, por ejemplo, como ahora mi sobrino Jairo, excepcionalmente se podrán tomar la Santa Cena del Señor aquellos que les coja en medio de la voluntad del bautismo. No hay ni existe en toda la Escritura ninguna prohibición escrita acerca de que alguien que no ha sido bautizado pueda comulgar con el Señor. Evidentemente que creemos que es obvio, pero excepcionalmente en estas circunstancias, los siervos de Dios cargamos con esta premisa para que aquellos que tengan que ir en este tiempo al bautismo puedan ahora. No, mirad, hermanos, un momento, yo estoy viviendo el día y sé que quizás mañana no esté aquí. Muy bien. No lo sabe, no venís, no, esto nos hace valorar la vida así. Igual mañana enfermo y me voy. Vivo al día. Por eso veo cada día más hermosa a mi esposa. Por eso disfruto de mi suegro. Hermanos, estoy teniendo... Miren, estoy teniendo Eurovisión cada día aquí en casa. Eurovisión, el festival entero, todo. De las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día Eurovisión aquí en casa. Y soy muy bendecido por esto. Sin querer hacer broma de lo santo, atended, hermanos, por favor, atended. Cualquier pregunta que tengáis, me la hacéis por privado, ¿de acuerdo? Repito, no hay ninguna prohibición escrita para esto. Y vivir al día. Mañana no podemos estar aquí, vivir al día, para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Nos despedimos de vosotros. Dejad los comentarios de cómo ha ido el culto. Mirad esto. Mirad qué belleza. Os quiero, os echo mucho de menos a todos. Cuando os vea, os daré 30.000 besos por todos los sitios.
Os quiero mucho, os echo mucho de menos y que el Señor siga bendiciendo. A todos menos a Mariano. Yo también, invitarme Os a cenar. Cuando pase todo esto, invitarme todas las familias a cenar. Os queremos mucho, hermanos míos. Dios los bendiga. Shalom para todos.